Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, vamos a ver otro tema. Ya les subí videos de superposición. Probablemente vamos a ver otros casos porque falta abordar cuando tenemos por ahí una fuente dependiente. No voy a profundizar mucho sobre eso porque el video no es sobre superposición, es sobre transformación de fuentes, que por lo general se ven juntos. Este tema les va a ayudar muchísimo a entender la diferencia entre el equivalente de Thevenin y el de Norton, que lo van a ver más adelante. Ok, entonces vamos a decir que es una técnica que consiste en transformar un modelo de voltaje real en un modelo de corriente real y viceversa. Con voltaje real y corriente real me refiero a que son modelos equivalentes que ya no parten de una idealización como lo que hemos estado viendo anteriormente. O bueno, entre comillas, porque obviamente en este tipo de ejercicios despreciamos la resistencia de los cables, que bueno, por ser muy pequeña, pues es la razón por la cual la despreciamos. Pero bueno, tenemos lo siguiente. Cuando tenemos una fuente de voltaje conectada en serie con un resistor, lo que podemos hacer es transformarlo a su equivalente, que sería una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Y qué pasa si tengo ahora esto? Pues me puedo regresar fácilmente a este modelo. Y bueno, aquí les tengo un pequeño diagrama que va a ser el que vamos a considerar para las polaridades, que yo creo que va a quedar más claro ahorita que hagamos el ejercicio. Entonces vamos a hacer este primer ejemplo, que me pide calcular el voltaje V0, ¿no? Que es el que está en esta resistencia de 8 ohms. Vamos a decir lo siguiente. La punta de la flecha indicará el polo positivo para la fuente de voltaje, mientras que la cola indicará el polo negativo. Entonces, pues vamos a comenzar. Fíjense bien en el circuito. Tenemos conectada esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia. Aquí yo puedo aplicar la transformación de fuentes y se preguntarán, aquí también lo puedo aplicar, ¿no? Sí, en efecto, lo pueden aplicar. No hay problema. Una cuestión que se me olvidó mencionarles con la transformación de fuentes es que este no tiene límite. Y con límite me refiero a que se acuerdan que en superposición yo les había mencionado que si tienen puras fuentes dependientes, no pueden aplicar ese método. Pues con transformación de fuentes ya no pasa esto. Aunque ustedes tengan un circuito con puras fuentes dependientes, ustedes pueden seguir aplicando ese principio de transformación de fuentes, que bueno, lo vamos a ver más adelante porque hay una pequeña variante con respecto a ese caso. Pero bueno, si transformamos esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia, vamos a tener lo siguiente. Una fuente de voltaje conectada en serie con esa misma resistencia. El valor de la resistencia se conserva. Lo que no se va a conservar es el valor de la fuente. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues con la ley de Ohm. Mi queridísima, viva la reina Isabel, que ya saben que el voltaje se obtiene por el producto de la corriente y la resistencia. La corriente es la de la fuente, que es de 3 amperes, y la resistencia es la que está conectada en paralelo con esa fuente. Entonces, 3 por 4 me dan los 12 volts, que es justamente lo que va a tener esta fuente. ¿Qué más puedo hacer? Puedo reducir estas resistencias a una sola. Si hago eso, me da un total de 6 ohms. Ahora, ¿qué más podría hacer? Por otro lado, puedo hacer lo siguiente también. Esta resistencia está conectada en serie con esta fuente de voltaje. Pues puedo poner su equivalente, ¿no? Su equivalente sería una resistencia conectada en paralelo con una fuente de corriente. Y recuerden lo de la polaridad, ¿no? Esta es la positiva, por tanto, aquí va a ir la punta.
la negativa y aquí va a ir la cola. Y como calculamos el valor de esa fuente de corriente, pues nuevamente con la ley de Ohm, solamente que esta vez vamos a considerar la corriente, que sería el voltaje sobre la resistencia, y pues el voltaje es el de la fuente, 12, y la resistencia a considerar es la que está conectada en serie con esta fuente, que sería la de 3. Si hacemos esto, me daría 4 amperes, que es el valor de esta fuente. ¿Qué más puedo hacer? Puedo transformar esta fuente con esta resistencia. Vamos a ver lo siguiente. Decimos que su equivalente va a ser esta fuente de corriente conectada en paralelo con esta misma resistencia. ¿Y cómo hallo el valor de esta fuente? Recuerden, con la ley de Ohm. Y es igual a los 12 volts que tengo entre los 6 ohms que tengo aquí. Entonces, esto me daría 2 amperes. Y recuerden respetar esta polaridad, ya que si no lo hacen, sí pueden cometer algún error. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que en principio vimos algo sobre reducción de fuentes, no? ¿Cómo se podía reducir una fuente? Pues cuando estaban conectadas en paralelo. Y es lo que justamente vamos a hacer ahorita. Tenemos estas dos fuentes de corriente conectadas en paralelo. Y digo en paralelo porque están conectadas a este nodo y a este nodo. Comparten dos nodos, por tanto, están conectadas en paralelo. ¿Y cómo reducíamos las fuentes? Pues recuerden que la que va hacia abajo la consideramos negativa y la que va hacia arriba como positiva. Entonces sería menos 2 más 4, eso me darían 2 amperes. Y gana la flecha que va hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a poner la fuente de corriente de este lado. No hay problema si la ponen de este lado, es como si tuvieran un espejo y vieran reflejado este diagrama. O sea, no, realmente no hay problema. Pero bueno, entonces dibujamos la flecha hacia arriba y con la magnitud que obtuvimos al reducir esa fuente, que sería de 2 amperes. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Podríamos aplicar un divisor de corriente. ¿Por qué divisor de corriente? Porque tenemos estas dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces va esta corriente grandota que vale 2 amperes, lo mismo que la fuente, y se divide en estos dos caminos. ¿Cuál es la que realmente me interesa? Pues realmente la que me interesa sería I1, ¿no? Porque yo quiero hallar este voltaje V0 y es el que circula a través de esta resistencia donde está este voltaje. Y bueno, a sabiendas de eso, bueno, igual se me olvidó comentarles una cosa. Aquí hicimos una reducción de resistencias entre la de 6 y la de 3. Calculamos el paralelo de esas dos resistencias y me dieron estos 2 ohms. Entonces ahí calculé una resistencia equivalente. Y bueno, ahora sí, continuemos. Vamos a aplicar el divisor de corriente para hallar esta corriente que circula en este resistor. Entonces, recuerden que se toma arriba la resistencia contraria, ¿no? Si estoy en la de 8, voy a considerar la de 2. Entre la suma de estas resistencias por la magnitud de la fuente de corriente, que en este caso sería 2 amperes. Si hago estas cuentas, me dan 2/5 de ampere. Y ahora sí, ya puedo calcular ese voltaje V0, que sería el producto de la corriente I1 por las resistencias de 8 ohms. Sustituyendo los valores, obtengo que el resultado es de 3.2 volts. Y listo. Este básicamente ya sería el resultado. Sin embargo, no es el único camino. Vamos a hallar otro camino. Ustedes se preguntarán, pues todavía se puede obtener otro equivalente, ¿no? Porque aquí tengo
esta fuente conectada en paralelo con esta resistencia. Pues, en efecto, se puede hacer, ¿no? Nuevamente, aquí utilizo mi queridísima Viva la Reina Isabel y obtengo que la fuente de voltaje, que ahora va a estar conectada en serie con esa resistencia, va a ser de 4 volts. Es decir, estoy utilizando la transformación de esta fuente con esta resistencia, que su equivalente sería esta fuente de voltaje en serie con esa misma resistencia. ¿Y qué puedo aplicar aquí? Pues un divisor de voltaje. Y lo puedo aplicar porque estas resistencias están conectadas en serie. Entonces, las caídas de tensión se dividen. Yo quiero hallar el voltaje V0 que se encuentra en esa resistencia de 8 ohms. Entonces, para ello, considero en el numerador la resistencia que me interesa y en el denominador la suma de estas resistencias. Y todo esto se multiplica por el valor de la fuente de voltaje. Haciendo esta cuenta, obtengo que el voltaje en cuestión que a mí me interesa es de 3.2 volts. ¿Notan la igualdad? Realmente no importó el camino que yo tomé, llegué a lo mismo. Entonces, es a lo que quiero llegar. No importa qué camino tomen, al final tienen que llegar al mismo resultado. Por aquello de que ustedes quieran comparar resultados entre sí y que no, pues es que yo transformé esto y me dio diferente. Y pues de repente lleguen a la conclusión de que dependiendo de la transformación de fuentes van a llegar a resultados distintos. No precisamente. De hecho, como vieron aquí, no importa el camino que yo tome, tengo que llegar al mismo resultado. Aquí tomé dos caminos diferentes y sin embargo llegué a lo mismo. Entonces, bueno, es lo que quiero que quede como moraleja, ¿no? De este video. Y pues bueno, esto sería todo por el momento. Espero que les haya servido y de antemano, pues espero que se encuentren excelentemente, ¿no? Nos estaríamos viendo hasta la siguiente sesión. Nos vemos, chicos. Chao.